Buenas noches para todos y para todas. Eh, Queremos dar inicio a esta conferencia virtual eh, para conmemorar un día muy importante que es el Día Mundial de la Filosofía. En representación del colectivo independiente de filosofía, queremos darle oficialmente la bienvenida al profe Camilo, al profe Raúl, por su predisposición de estar presente hoy en esta conferencia. Y nosotros como estudiantes y amantes de la filosofía en general encontramos una excusa para reflexionar de la filosofía en este día, ¿no? Y un poco para ir a la historia del Día Mundial de la Filosofía, declarada por la UNESCO en el 2005. Desde el 2012 venía celebrando, el 2005 se hace oficialmente de la UNESCO. Y nosotros como estudiantes creemos la importancia de la filosofía para una reflexión crítica, libre e informada para nuestras sociedades con problemáticas contemporáneas y sus desafíos. Y quería presentar al profe Raúl, que va a ser el moderador hoy. Eh, el profe Raúl Acevedo es licenciado en filosofía por la UNA, docente en la Facultad de Filosofía UNA, vicedirector ejecutivo e investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas del Paraguay. Miembro del comité editorial de revista Apóstasis, su campo de investigación gira alrededor del pensamiento postestructuralista francés, sus adecuaciones, bifurcaciones y mutaciones latinoamericanas. Eso es un poco de nuestro moderador hoy. Te dejo, Raúl, para que le puedas presentar al profe Camilo y ahora es todo tuyo. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Bueno, genial, genial. Antes que nada, agradecer la invitación dada por el colectivo independiente de filosofía de la UNA, a la gente organizadora, obviamente, a Roberto, a Manuel, a Richie, creo que Sara anda por ahí también. Es un gusto y un placer compartir con ustedes este espacio y también por compartirlo con un gran amigo, un compañero, un colega, un compinche, una dupla como es Camilo Ríos, a quien obviamente admiro, respeto y tengo gran aprecio. Claro, dentro del orden de los afectos, ¿verdad? Es así que atendiendo a todo lo mencionado, me parece que hoy 18 de noviembre celebramos dos cosas. Por una parte, la amistad y la camaradería, y por otro lado, me parece importante el Día Internacional de la Filosofía, que se celebra el tercer jueves de noviembre, según la UNESCO, como ya lo dijo Richie, establecida desde el 2005. Dicho esto, me gustaría presentar a nuestro invitado, al, al querido amigo Camilo Ríos. Camilo Ríos es sociólogo, magíster en sociología de la cultura, candidato a doctor en ciencias sociales, es investigador independiente radicado en Berlín, Alemania, interesado en los problemas relacionados con la teoría social y filosofía contemporánea, en los procesos de subjetivación, en imbricación con la estética, la política y la tecnología. Actualmente investiga a propósito de la noción de estética de la existencia en la filosofía postestructuralista. Eh, a continuación me gustaría dar el título de la presentación de Camilo, que me parece es un guiño bastante singular a la obra de Sergio Tonkonov y su obra de Tarde, Deleuze y Foucault, La Revolución Infinitesimal. Dicho esto, el título de la presentación de Camilo es El paradigma de la diferencia infinitesimal, impactos ontológicos
de un deslizamiento epistemológico a propósito de Deleuze y Foucault. Antes de cederle la palabra al querido Camilo, les recuerdo a las personas, a la gente que nos acompañan y que están viendo desde el otro lado de la pantalla, que pueden realizar sus preguntas en los comentarios de la página del colectivo. Así podré compartirlo con nuestro querido expositor. Sin más, querido Camilo, te cedo la palabra. Gracias. Raúl, muchas gracias. Qué generosidad. Es un poco raro ver en la pantalla cuadritos nada más, pero está bien. Los saludos, ya se me va a convertir la carroza en calabaza, ya va a ser medianoche por acá, pero con gusto acepté la invitación en primera instancia de Sara, que me invitó también por medio de las redes sociales. Roberto por hacerse cargo un poco de la gestión y la logística, el colectivo Independiente de Filosofía que planea estas cosas, Richard que está ahí como haciendo la retransmisión o también en el comando, y por supuesto a Raúl por su moderación, porque si de algo sabe Raúl Acevedo es de moderación. Así que hoy está haciendo lo que sabe. La invitación original que me un poco y luego me di cuenta que no iba por ahí la cosa. Entonces yo pedí autorización para hablar de algo en lo que me sentía un poco más cómodo y me dieron la autorización. Paradójicamente celebramos el Día de la Filosofía y yo no soy filósofo, pero me han sabido recibir en algunos recintos filosóficos. Vaya usted a saber por qué. La cosa es que si acordamos que la filosofía o el compartimento de la filosofía que se ha llamado ontología se ocupa en términos muy generales del ser, y esto no es una pregunta menor, la invitación que se me había extendido era a pensar el ser en Deleuze. ¿Qué estatuto tiene el ser en Deleuze? Y ahí empiezan las complicaciones, porque es difícil rastrear esa pregunta de una manera adecuada a la altura de las circunstancias. Lo que me pasa con esa pregunta, y me sigue pasando y me pasaba y me está pasando y me seguirá pasando, es que me parece que preguntarse por el ser en Deleuze es como preguntarse por el feminismo en Anaxímenes. Es como que no son los términos adecuados. Me parece que la pregunta sería una pregunta que carga una errata en los términos mismos de la pregunta, un error terminológico. La pregunta no deja lugar a respuesta si se le pregunta a Deleuze. Parece que exige que la respuesta se dé en términos que el interlocutor, en este caso Deleuze, no está dispuesto a utilizar. Y eso me parece que es una triquiñuela filosófica que se usa mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Deleuze y el problema del ser? Yo a esa pregunta se la delego a la gente que se ha ocupado de ella de manera más o menos seria. Por un lado está el libro de Philippe Menge, Deleuze y el sistema de lo múltiple, que yo tomo con pinzas, aunque sea un ultra necesario. El libro Deleuze, los movimientos aberrantes de la Pujache, que me gusta bastante más que el de Menge al respecto de
de una aproximación ontológica en Deleuze. El librito Deleuze, una filosofía del acontecimiento, de su discípulo y después suicidado François Zurabishvili. Y del otro lado del charco, del otro lado del ring, pondríamos a Badiou con su libro Deleuze, el clamor del ser, y Zizek con su librito Órganos sin cuerpo, una burla a cuerpos sin órganos. Estos dos últimos me parecen gestos muy claros de gente muy brillante que no sabe leer, pero esa es otra discusión. Entonces lo que a mí me parece es que en Deleuze hay un gesto que no es ni único ni inaugural, él no es ni el único que lo hace ni el primero que lo hace, que consiste en desactivar la pregunta ontológica, la pregunta por el ser, y la desactiva devolviéndole a la pregunta misma su arbitrariedad. ¿Esto qué significa? Le muestra a la pregunta por el ser eso de que parece preguntar, pero solo pide que se le diga lo que quiere oír y que se le diga en los únicos términos en que puede oírlo. La filosofía de Deleuze le devuelve esa imagen a la pregunta ontológica. Y ese gesto tiene un segundo aspecto, a mi entender, que es que detrás o más allá, o tal vez más acá también de la pregunta ontológica, la pregunta por el ser, hay un aparataje, un dispositivo de decibilidad y de visibilidad, y estos son términos que voy a usar hoy más o menos frecuentemente, que otorga este dispositivo de visibilidad y de decibilidad, que otorga existencia a algunos posibles, pero que se la niegan a otros. Este tipo de operación, que está en cualquier pregunta filosófica o de investigación, este tipo de operación la llamaré acá gramática. Y espero contar con tiempo para llegar a eso. Bien, pero yo cómo llegué entonces a esta pregunta o a esta incomodidad respecto de pensar una ontología deleuziana, pensar la ontología en Deleuze o el problema del ser en Deleuze. Ese no es mi tema de investigación, pero me ha ocupado por bastante tiempo porque llegué a él por otros rumbos. Como presentaba Raúl, estoy investigando sobre la noción de estética de la existencia y sobre su dimensión política, es decir, sobre algunas formas de revisitar la noción de resistencia en nuevas gramáticas, especialmente postestructuralistas. Y allí me doy cuenta que hay algo en las palabras que no termina de decir lo que estoy queriendo decir, y que hay que darle muchas vueltas a las palabras. Y entonces en las formulaciones que fui haciendo, me encontraba con que necesitaba hacer muchas adendas, muchas notas al pie, muchas aclaraciones, como que sentía que cada término daba en el clavo con una aclaración, siempre y cuando se entienda por política tal y tal, siempre y cuando estética sea entendido de tal y tal manera. Y ese siempre y cuando se tornó siempre y cada vez más de orden epistemológico. Esto es de las condiciones de posibilidad de la emergencia de lo decible. Entonces ya no estamos preguntándonos por el ser, sino por las condiciones de posibilidad de la emergencia de lo decible, y entre lo decible estará el ser. Lo que se puede decir ser o no se puede decir ser de acuerdo a ciertas condiciones de posibilidad de su propia emergencia. Frente a eso, entonces, ya sentí que no podía avanzar más sin hacer algún tipo de operación, y esa operación la llamé un encuadre epistemológico. Entonces, acá empieza el fin de la introducción para compartir un texto que escribí para hoy.
Como ya me delató también Raúl, lo que quiero presentar y este texto es un homenaje explícito al libro de Tonkonov, con quien también tengo muy buena relación, una muy buena amistad. Ese libro está publicado en inglés y está por ahí rotando también, así que mucho de lo que voy a decir bebe de ahí explícitamente, y por lo mismo y apelando a la amistad que pasa por ahí, voy a no siempre marcar cuando estoy citando a Tonkonov y cuando no. Empiezo, como no podía ser de otra forma, con una cita de Tonkonov. Las traducciones son propias. Yo hago mis traducciones de este libro. Entonces, el sentido común euclidiano debe ser invertido acá. Un punto es la intersección de infinitas líneas y esta es la manera en la que debe pensarse a los individuos. Fin de cita. Entonces, en el proceso de lectura y de exploración de este proceso investigativo, hubo una primera intuición a propósito de no encontrar nada en el conjunto de los textos que resolviera la cuestión que yo me estaba planteando. Se hacía necesario, no solo como metodología, sino como política misma, inventar una operación de lectura que pudiera dar cuenta de, y entonces también efectuar, una organización textual que hiciera del corpus un corpus. Es decir, una operación que al ejecutarse sobre el corpus le diera entidad al corpus mismo. Esto ya presuponía que el corpus textual no preexistía como objeto o como territorio sobre el cual esa operación de lectura instrumental fuese posible, sino que el corpus, constituía simultáneamente una resultante de la operación y el modo de existencia de la operación misma. Así, se trazaban las primeras pinceladas de una trama que se mostraría más adelante mucho más compleja y tramada especialmente de paradojas que de alguna extraña forma empezarían a hacer sentido. El resultado de ese primer esfuerzo quedó consignado en un par de artículos. El primero, en el que pretendí inscribir la noción de estética de la existencia en el filum conceptual que comparten las nociones de sujeto, subjetividad, subjetivación y subjetiva acción. Y este artículo terminó por permitir la caracterización de lo que en ese momento, en el 2016, llamé bloques epistémicos. Un primer bloque preestructuralista, naturalista, holista, individualista, que concibe a turnos que el todo constituye las partes o viceversa. Un segundo bloque propiamente estructuralista, que entiende aún desde una perspectiva aristotélica y cartesiana que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y que por lo tanto posiciona al hombre o a la conciencia en su vertiente fenomenológica como el centro de referencia para producir, entender y gobernar al mundo. Finalmente, un bloque postestructuralista en el que el flujo, el movimiento, la diferencia, las partículas, lo infinitesimal constituyen las claves de comprensión de lo existente. En ese mismo año, 2016, ensayé una puesta en funcionamiento de esa operación de lectura sobre la noción de dispositivo y apareció un artículo. Este artículo contribuyó no tanto a expandir los horizontes de comprensión teórica a propósito del concepto de dispositivo, como más bien a corroborar la fertilidad del tipo de operación. Así que me creí yo mismo que esa operación de lectura puede hacerse efectivamente. Evidentemente, ninguno de esos dos artículos resolvió del todo mis problemas, pero ambos sirvieron como un recorrido gracias al cual pude organizar a grosso modo algunos esquemas de pensamiento y algunos modos de abordaje fundamentales para mí y mis ejercicios de lectura posteriores y actuales. Hacía falta explicitar el mecanismo inherente a cada una de las operaciones de lectura, tanto la constitución de bloques
como la formalización teórica, respectivamente, en el caso de ambos artículos, obedecen operaciones inevitablemente suscritas epistemológicamente a una mirada determinada, que hasta ese momento podemos llamar simplemente postestructuralista. De este modo, se establece una relación de perplejidad también con la perspectiva propia, lo que posibilita desnaturalizarla y objetivarla estratégicamente, en mayor o menor medida. Podemos entonces decir ahora que no se trataba ni se trata aún de un ejercicio de conceptualización, sino uno de diagramación. Lo que parece emerger no es un concepto ni una serie de conceptos, tampoco el de ser, sino una gramática, un orden del discurso, un conjunto de reglas del pensamiento que produce los términos en los que será posible pensar. Ni siquiera produce los términos pensables, sino los términos en los que es posible pensar. Un pensamiento pensándose a sí mismo en su ejercicio de pensar. Una operación de trazado de límites, de decibilidad y de visibilidad de un modo de existencia del pensamiento fundamentalmente teórico. Este extraño modo de existencia puede también ser pensado como una sintaxis, no solo como una gramática. Una sintaxis en el sentido de una rítmica inmanente tanto a lo que observa como al modo de observarlo. Por eso tampoco se podía pensar en un lenguaje en un sentido estricto, porque no hay una traducción posible de términos entre esta perspectiva y otras efectivamente existentes. El modo de nombrar hace a la cosa nombrada y es el nombre mismo atribuido en el momento y del modo que lo es. Esto también nos advirtió, y lo sigue haciendo, a propósito de la tarea a emprender en todo momento. Dar cuenta de aquello que nos inquieta, pero hacerlo siguiendo esa inquietud en sus propios movimientos, oyendo con paciencia sus propios términos y resistiendo al máximo la tentación de traducción de aquello que emerge a lenguajes que no les sean propios, cosa que ocurre independientemente de los autores o de sus intenciones. Asumida esta perspectiva y trazado ese gesto, una aluvión de nuevos textos o de voces empiezan a hacerse potencialmente relevantes. Lo que pretendía ser una inquisición por la forma en que una noción, estética de la existencia, toma forma en tres conjuntos de corpus textuales, primero Foucault, después Deleuze, Guattari, después Sloterdijk, que era el proyecto original de la tesis, empieza ahora a ser interpelado por textos impresionantemente heterogéneos y de proveniencias significativamente diversas. Apartados de Tarde, Berzón, Spinoza, Leibniz, Nietzsche, Bifo, Plotino, Lazzarato, Haraway, Simondon, Goldsmith y muchos otros, empiezan a rondar entonces a modo de susurro. Sin embargo, esta ruta de autoclarificación respecto de lo que hasta el momento era caracterizado como un puro gesto epistemológico, marca un momento de inflexión a partir de un encuentro textual, también personal por supuesto, con lo que habría de llamarse paradigma de la diferencia infinitesimal. Se trata de una propuesta metateórica desarrollada por Sergio Tonkonov en su libro De tarde a Deleuze y Foucault, La revolución infinitesimal. De este modo, lo que venía siendo una intuición más o menos informada había encontrado un nombre, un lugar en el ejercicio teórico de un colega, Tonkonov. En lo que sigue entonces me referiré a esta perspectiva epistemológica en los términos propuestos por Tonkonov como paradigma de la diferencia infinitesimal, PDI. El PDI constituye una conjunción de conexiones entre elementos heterogéneos de importancia fundamental para poder comprender el desarrollo de la investigación y al mismo tiempo puede ser entendido como su modo de existencia. Entonces es prisma que posibilita la investigación y es el modo de existencia de la investigación misma. Lo que presentaré a continuación puede considerarse también como una genealogía de mi propio encuentro con esa propuesta, la del PDI, de lo que este encuentro posibilitó en función de esa investigación
y de la apropiación que hago de esos elementos para incorporarlos a la investigación misma. Sin duda, el primer inconveniente que se presenta refiere a las implicaciones de la noción de paradigma. Se trata de un escollo real y contundente que merece alguna respuesta. Así pues, si entendemos paradigma como un conjunto de proposiciones que refieren no tanto a la realidad como al lenguaje que se emplea para poder acceder a ella, entonces será posible declararnos parte de aquellos que se proponen articular un conjunto de postulados, proposiciones y problemas que, a pesar de sus proveniencias y direcciones diversas, pueden sincronizarse entre sí y cofuncionar para producir análisis y diagnósticos del presente. Tal cosa es lo que hemos llamado paradigma. La operación de lectura que llevaba ensayando hace un par de años sería entonces una operación predominantemente paradigmática, en el sentido que reúne una serie de hipótesis suficientemente conectadas entre sí que acarrea una serie de postulados ontológicos y de decisiones epistemológicas. Ahora bien, lo anterior podría llegar a justificar el hecho de llamarle paradigma a algo que a primera vista podría no parecerlo. Sin embargo, queda aún por decir algo respecto de las implicaciones que tiene esta decisión, paradójicamente, también en términos epistemológicos. Cita. Si conservamos el uso de esta palabra, paradigma, incluso a pesar de sus ecos estructuralistas, es precisamente con el fin de enfatizar el carácter más o menos sistemático que cualquier dispositivo teórico necesita para operar productivamente. Debe ser recordado, sin embargo, que cada articulación metateórica es siempre un sistema compuesto por elementos teóricos heterogéneos, entre otras cosas por la diferencia espaciotemporal a la que responde cada una de sus creaciones. Es decir, son elementos que participan en ciertas tradiciones que no son necesariamente concordantes entre sí a priori y que cargan sobre sí una carga histórica específica, lo que equivale a decir que cada uno de ellos comporta una genealogía. También debe ser recordado que la producción paradigmática es una actividad del presente y que por lo tanto es siempre retroactiva. Fin de cita. Tonkov. De lo anterior se desprenden varios puntos de vista. En primer lugar, varios puntos importantes, perdón. En primer lugar, que la sistematicidad exigida a un paradigma no tiene por qué ser total, pero sobre todo que no puede serlo por definición misma del paradigma en tanto ensamblaje de heterogéneos diferentes. En ese sentido, hablaremos de paradigma en tanto operación de puesta en funcionamiento de elementos heterogéneos, en el mismo sentido en que Foucault habla de dispositivo en esa mesa redonda con los herederos de Lacan, que se publicó bajo el título de El juego de Michel Foucault. Estos elementos heterogéneos comportan un grado de coherencia tal que acarrean consecuencias teóricas y epistemológicas suficientemente robustas para hacer emerger o para otorgar visibilidad a problematizaciones específicas. Ese es su grado de sistematicidad. Pero además sería importante subrayar que esta noción de paradigma hace referencia mucho más a una operación que a una sustancia o a un sistema ya formado. Se trata de una operación de sistematización mucho más que del sistema que puede resultar de tal operación. Es en ese sentido que entenderemos el carácter retroactivo de la producción paradigmática. La operación paradigmática que sigue el argumento de Tonkov es denominada, como hemos adelantado previamente, paradigma de la diferencia infinitesimal, PDI, y puede describirse de la siguiente manera, cita otra vez. Se trata de un paradigma cuyos componentes y reglas básicas pueden ser reconstruidas siguiendo el modo en que la microsociología de Gabriel Tarde constituye un punto de referencia central en y para la micropolítica de Deleuze y la microfísica de Foucault. Tal es nuestra hipótesis metodológica principal. En lo que refiere a nuestras hipótesis sustantivas, podemos ofrecer la siguiente formulación preliminar. El paradigma de la diferencia infinitesimal se caracteriza por considerar lo social como un campo infinito
de diferencias infinitesimales diferentes entre sí. Se trata de un campo compuesto de flujos de creencias y deseos, en el que los individuos, los grupos sociales y los sistemas sociales son producidos, reproducidos, transformados y eventualmente también disueltos. Teniendo en cuenta esto, las herramientas analíticas principales de este paradigma son los conceptos de invención, imitación y ensamblaje, en Tarde, invención, difusión y dispositivo, en Foucault, y acontecimiento, contagio y agenciamiento, en Deleuze, en la medida en que se nos ofrecen intercambiables y complementarios. Este abordaje infinitesimal e infinitista conduce a una resignificación, una reubicación y en algunos casos también una destitución de los conceptos fundamentales de las ciencias sociales y las humanidades, empezando por los de individuo y sociedad. A partir de allí, uno puede llamar revolución infinitesimal a la inversión y el descentramiento de los puntos de vista tradicionales producidos por este abordaje. Para poder comprender qué es lo que esta revolución descentra e invierte, se hace necesario presentarla a partir de sus características principales. Fin de larga cita, Tom Moore. Pero antes de describir las características principales del PDI, nos interesa desde ya subrayar que la operación de lectura acá propuesta debe ser entendida al mismo tiempo como productora del paradigma de la diferencia infinitesimal e inmediatamente también como su principal efecto y consecuencia. Es precisamente en ese sentido que queremos sostener que es la operación misma de lectura el hallazgo más importante y valioso de todo el recorrido. Dicho en términos formales, el objeto del PDI, tal y como es propuesto por Tonkov y recuperado acá, ya no será la relación jerárquica y determinante entre totalidad y partes, ni tampoco siquiera su codeterminación, sino más bien lo que ocurre entre el todo y las partes, aquello que atraviesa y constituye a ambos, la multiplicidad o variedad de n dimensiones. Perspectiva que implicará una suerte de cambio de escala en la observación misma de los fenómenos. Si bien no se trata de negar la existencia de las entidades sociales que organizan el sentido común, nuestro interés se puede entender como un acercamiento de tipo óptico, zoom in, que va hasta el continuum de relaciones infinitesimales que hacen y deshacen lo individual, lo grupal y lo institucional. Esto significa que el mundo social no estaría hecho de cosas, sino de enlaces, de conexiones. Por eso, no se tratará de negar lo social, las instituciones, los individuos, los grupos, sino más bien de encararlos no como entidades finalizadas, sino como entramados también por múltiples elementos que harían de lo social algo no solo habitado por instituciones e individuos, sino también compuesto y descompuesto por un campo de fuerzas sociales y naturales que lo exceden. Se trata de una operación óptica, no de una operación de sustitución paradigmática, sino de corrimiento, de deslizamiento estratégico en función del cual un universo infinitamente pequeño deviene inmensidad. Se trata por lo mismo de una propuesta metodológica en el sentido que considera sus hallazgos como parte de un campo heterogéneo de conexiones heterogéneas en continuo movimiento, pero a la vez de una apuesta noceológica que parte de considerar al texto y no al autor ni a la obra como una unidad básica de análisis. Este desplazamiento también acarrea un incremento considerable de la potencia analítica, dado que el énfasis en la unidad textual y en la relación textual entre cuerpos de texto no se enfrenta a las exigencias de totalidad y coherencia a las que deben responder una perspectiva que considere como unidad mínima de análisis al autor o a la obra. Todo lo anterior puede decirse siguiendo una figura imposible, que también puede proponerse como consecuencia de las características previamente descritas. Para el caso específico del PDI,
La cuadratura del círculo sería al mismo tiempo su forma más clara en tanto paradigmático y su imposibilidad en tanto sistema acentrado, asistemático y sin embargo absolutamente coherente. En cierto sentido, la teoría social deleuziana resulta la formulación más comprensiva del paradigma de la diferencia infinitesimal. Puede ser considerada un verdadero avance de una forma de acercamiento a la realidad social, porque articula la posibilidad de concebir lo social como un campo de fuerzas heterogéneo y continuo, infinito y diversamente integrado, liso y en movimiento, el círculo cuadrado de Deleuze. Por otro lado, como sostendrá Elizabeth Gross respecto de su propio trabajo, en su libro Lo Incorporal, también el nuestro será un trabajo profundamente deleuziano, así el corpus textual de Deleuze solo ocupe una parte relativamente pequeña del mismo. Dice Gross, el trabajo de Deleuze opera como centro tanto literal como metafórico de este libro. Fue su lectura lo que me llevó en primera instancia a los autores y a las proposiciones acá exploradas, y lo que me habilitó a usar esos elementos para dirigir una pregunta que Deleuze mismo no formuló, o al menos no directamente. Fin de cita. Para nuestro caso, la apuesta se redobla, pues de alguna forma es a partir de algunas intuiciones de lecturas del corpus deleuziano y guattariano que hemos podido localizar en el corpus textual que compone la totalidad del trabajo una pregunta, pero sobre todo un modo de preguntarse que simultáneamente está en todos los textos y no está realmente en ninguno de ellos. En todo caso, es también en el gesto teórico-filosófico de Deleuze y Guattari donde encontramos el modo de resolver la paradoja respecto a lo paradigmático del paradigma. La existencia, o el modo de existencia, para decirlo con la Pullage, de sistemas acentrados y no ya solamente descentrados. Esto es, los sistemas descentrados dan cuenta de su funcionalidad a partir de algo diferente a su centro, del que no depende su éxito o su existencia, gesto que deja intocado, si bien desplazado, al centro mismo. Pero los sistemas acentrados solo pueden existir a partir de la inexistencia y no siquiera de la supresión, sino de la inexistencia de base de un centro como tal. Su comportamiento es claramente rizomático en el sentido más llano del término. No producen raíz o centro en ninguno de sus puntos, siendo inmediatamente todos sus puntos raíz, tallo, hoja, flor y fruto en caso de ser necesario, y siempre dependiendo de la lectura que de cada punto se haga. Se trata entonces de un sistema que hace efectivamente sistema, pero que solo lo es en tanto se conserve abierto, móvil y agenciado en y a partir de la contingencia de la red de conexiones y de desconexiones que se operan en su continuo diferir. El PDI es entonces un sistema, pero un sistema acentrado, que justifica su existencia precisamente en los principios de movimiento, por sobre cualquier estabilidad, de diferenciación infinitesimal, por sobre cualquier identidad, y de conectividad de conexiones, por sobre cualquier sustancialismo, tanto para sus objetos de estudio como para su propia constitución interna. En este sentido, es más un sistemación, llamo yo, que un sistema. No una sistematización, sino un sistemación que un sistema, una operación. También Tonkov rescata el carácter acentrado del sistema que compone el PDI cuando lo describe como un campo de relaciones intensivo, diferencial y continuo, sin entidades sustanciales, cerradas, determinadas y estáticas, sin un punto de origen o de llegada unitarios y sin ningún centro o base organizadores y totalizantes. En cualquier caso, es la perspectiva diagramática deleuziana la que permite entender y postular como punto de partida para el análisis
un sistema abierto y carente de centro que relaciona elementos cuya característica fundamental es su heterogeneidad y cuya unidad es únicamente de funcionamiento, o incluso mejor dicho, de cofuncionamiento. Desde un lenguaje propio de las ciencias sociales, el paradojal modo de existencia del PDI constituye una proposición antisustancialista y antitotalizadora, de acuerdo a la cual las relaciones son independientes de los términos que las efectúan. De este modo, todo término es un montón de relaciones que en cierto sentido son exteriores a él mismo. Una consecuencia simultáneamente metodológica y nociológica de esta definición puede formularse diciendo que todo lo concebible es siempre parte de un pluriverso social abierto, amorfo y en movimiento, que es siempre un exceso respecto de las formaciones sociales que tienen lugar dentro de él. En este sentido, es posible considerar al PDI también como una aproximación relacional procesual altamente acelerada. Esto quiere decir que cualquier fenómeno teórico analizado bajo este prisma aparece como la red de relaciones que subyacen a los elementos que las constituyen. Ahora bien, consideramos igualmente útil dar cuenta del PDI en términos de la relación diferencial que establece con otros posibles paradigmas. Por ejemplo, aunque el estructuralismo, entendido epistemológicamente, logra hacer un desplazamiento importante respecto de los totalismos que organizaban los esquemas de pensamiento previamente hegemónicos, al privilegiar el lugar de la relación sobre el de los términos, saliendo de allí donde había un énfasis del todo por sobre las partes. Esta postura sigue reproduciendo lo que Tonkov llama un esencialismo de las estructuras, pues no deja de postularlas como entidades autónomas y totalidades cerradas. Aquello de lo que el PDI pretende distanciarse o lo que propone subvertir y desactivar es la preeminencia de la identidad sobre la diferencia y de la totalidad sobre las partes, pues estas preeminencias, la de la identidad sobre la diferencia y la de la totalidad sobre las partes, devienen en cualquier caso totalismos, sean estos mecanicismos, organicismos o estructuralismos. Totalismos clásicos, totalismos que son clásicas formas de asir el mundo y de pensar sus problemas. Por lo tanto, no solo se trata de una modificación de estilo o de forma, sino que nos interesa resaltar que estaríamos ante un significativo deslizamiento epistemológico que implica importantes consecuencias analíticas y ontológicas. Esta teoría pretende ser anticientificista, la ciencia menor que encontramos en Mil Mesetas, y perspectivista, no relativista. Debe provenir de la multiplicidad y de la diferencia y no de la unidad y de la identidad. Debe tratar de recuperar saberes suprimidos y ponerlos en conflicto con las teorías con T mayúscula, que es, por la misma razón, una teoría con T minúscula, una teoría menor en el sentido deleuziano, que con tales operaciones las preguntas y las respuestas tradicionales acerca de lo social buscan ser reformuladas y que todo esto no la hace menos teórica. Así pues, se trata de un funcionamiento paradojal en el sentido de ser un sistema acentrado cuyas consecuencias teóricas, metodológicas y nociológicas no escapan a este carácter paradojal sin que eso signifique que carecen de sentido o de peso teórico, metodológico y nociológico. Estas implicaciones ya nos ofrecen un atisbo respecto de lo político, pues hay un desplazamiento del interés del resultado final estabilizado como objeto o de los métodos que solo hacen visible tal cosa, hacia otros sobre los procesos en su inmanencia, en su efectuación. Este desplazamiento no solo implica una primera
No, este desplazamiento no solo implica una primera intención de superación de la pregunta leninista y de su dejo teleológico. La pregunta leninista, por supuesto, es la pregunta de qué hacer, sino que lo hace precisamente porque la desactiva en términos de un interés genuino por las acciones ahora desvinculadas de un marco ideológico constrictor y puestas bajo el prisma de una observación de sus operaciones y de los modos que estas operaciones toman. Un gesto similar lo encontramos en el interesantísimo comentario a propósito de una anarqueología como perspectiva teórico-metodológica frente a cualquier aproximación ideológica. Es un comentario que hace Foucault en el curso del gobierno de los vivos alrededor de la página 100. Sin embargo, podría objetarse que no se trata sino de un intercambio estratégico que pone en lugar de la unidad y de unicidad, una noción de multiplicidad que no logra efectivamente destruir el esquema uno múltiple, sino, en el mejor de los casos, invertirlo. Estas son, grosso modo, las posiciones de Zizek y de Badiou. Sin duda, se trata de una objeción para nada menor, y aunque no nos corresponde aquí ni desplegarla en su complejidad, ni responder a ella, sí nos parece necesario hacer énfasis sobre un par de elementos que pueden, si no salvar, al menos sí matizar esta objeción a favor de una lectura menos esencialista. Badiou es matemático y Zizek es lacaniano. ¿Qué más se puede pedir? El punto crucial es no partir de la diferencia, sino del diferir. La verdad es que la diferencia es producto del diferir y ese cambio ocurre en la transformación misma, para ponerlo en palabras de Tarde. Es decir, que estamos ante una diferencia que no es ella misma una entidad, sino un proceso de diferenciación. Entendemos estos deslizamientos como una radicalización de los principios que el deslizamiento mismo persigue. Es decir, percibimos en el PDI, no solo una serie de principios de inteligibilidad que se diferencian de otros conjuntos de principios, sino un conjunto de enunciados que en su misma formulación son muestra y campo de prueba de lo que formulan. Esta nueva relación entre lo que otrora podría entenderse como forma y contenido es una clave que he seguido en mis investigaciones posteriores. La indiferenciación posterior bajo este paradigma entre forma y contenido. Tal vez entonces sea la intensidad y la osadía de esta apuesta la que no solo permite que sea dicha, sino que la tomemos como caleidoscopio, brújula en nuestra propia pesquisa, que una infinidad de posibilidades, por lo tanto, preexiste al mundo existente y que cada una carga consigo un número infinito de mundos posibles. Un llamado definitivo a concebir la posibilidad de pensar de otro modo y de hacernos cargo de las consecuencias. Un tipo de pensamiento que conciba la actualización del infinito, la irreductibilidad de la diferencia, la perpetuidad del cambio y la realidad de lo virtual. Estas son las principales preocupaciones de una revolución infinitesimal. Únicamente en su intersección se hace necesaria una nueva ontología, una nueva epistemología y una nueva sociología. Cita de Tom Conrad. Pensando en un encuadre epistemológico que permita avanzar una argumentación a propósito de la operación conceptual que hace de la estética de la existencia una problematización inherentemente política, puede señalarse además un desplazamiento de la idea de esencia hacia la noción de modo de existencia. Este nuevo desplazamiento da lugar a una cierta organización de energías, de líneas, de fuerzas,
que llaman a ser cartografiadas de manera permanente. Así, a condición de prestarnos por un instante al juego de hablar de modo tradicional de esto, que precisamente se distancia desde dentro de tal tradición, diríamos, como ya lo establece Lapoullache leyendo a Suriu, que la existencia tiene como esencia a los movimientos de las energías, las líneas y o las fuerzas que le dan estatuto en tanto existencia. La existencia es su propia esencia como movimiento que da fruto a esa cierta organización, lo que inmediatamente implosiona toda noción de esencia para dejar al descubierto lo que aquella misma quiere ocultar desde siempre: el movimiento, los filamentos, las relaciones que preexisten a cualquier estabilización y que la desbordan por todos lados, y por consiguiente la obligación ética, estética, teórica y política de hacerse cargo de tal no punto de partida. Hasta este punto hemos conseguido una anómala formalización de algunos de los rasgos más importantes del PDI, el resto queda en el libro de Tongonó, así como delinear algunas de las relaciones que establece con otras máquinas epistemológicas, en especial con el estructuralismo. A continuación, resulta de sobresaliente importancia retomar un elemento apenas mencionado más arriba y que echará luz sobre lo que hemos llamado máquina de lectura. Específicamente se trata de la importancia que tiene reconocer la máquina de lectura en la escritura, tanto como al momento de adelantar la propia lectura. Esto es, abonar el terreno sobre el cual sea posible la efectuación, al momento de la lectura, de la operación que hace posible una investigación y de su escritura simultáneamente. Compartiendo este principio simultáneamente teórico y metodológico, se podrá producir una disponibilidad adecuada a la comprensión del nudo problemático central. Nos referimos sin duda al estatuto del texto como unidad analítica fundamental por sobre el tradicional papel otorgado a la función autor o a la obra. Éric Bourdieu llama anonimato a esta desubjetivación producto de la demarcación que del escribiente respecto de lo que escribe. Dice Bourdieu, la experiencia del anonimato corresponde para Foucault a una tentativa incesantemente renovada y que se expresa sobre diversos planos, del más personal y anecdótico al más conceptual, de desprenderse de sí mismo con el fin de pensar y percibir de otra manera. Fin de cita. En La escritura de sí, texto de Foucault, encontramos la forma más explícita de esta posibilidad de anonimato cuando se reconozca en la práctica de la escritura una función etopoética. Dice Foucault que la escritura es un operador de la transformación de la verdad en etos. Y en consecuencia, la escritura de sí será la operación mediante la cual el operador y el producto de la actividad se funden en una indistinción estratégica. En la sentencia La escritura de sí, la partícula de cumple una función doble y paradójica. Al mismo tiempo señala al escribiente, la escritura de sí, y lo produce como fruto de lo escrito. Deleuze y Guattari se refieren a lo mismo cuando en las primeras líneas de su última colaboración sugieren haber alcanzado, cita, ese grado de no estilo en el que por fin se puede decir, ¿pero qué era eso? Lo que he estado haciendo durante toda mi vida. Fin de cita. Este será además el tema central del bellísimo ensayo Opus Alchimicum de Agamben, en el que él trazará y habitará con remarcable elegancia la estructura paradojal que implica pensar que el proceso de creación solo es posible a condición de una suerte de borramiento del creador. Así, preguntarnos sobre la estética de la existencia es también dejar a un lado la preocupación por el sujeto, de la revolución, de la emancipación, de la enunciación incluso, para adentrarnos en la dificultosa tarea de, cita, matar a la psicología.
crear consigo mismo y con los otros individualidades, seres, relaciones, cualidades que no tienen nombre. Si uno no puede llegar a hacer esto en su propia vida, matar a la psicología, ella no merece ser vivida. Fin de cita, Foucault. Queda entonces la función autor y por consiguiente la de obra, reubicada en un lugar bastante poco relevante en la jerarquía analítica de aquello que nos permite pensar lo que acá nos proponemos. Y nuestra atención se volcará, en consecuencia, hacia lo dicho, el texto, así como hacia las relaciones que se establecen entre textos. Esto es, la conformación de constelaciones o de universos textuales de diferente orden e intensidad. La cartografía de estas constelaciones puede ser entendida como la operación de lectura a la que nos referimos algunas líneas arriba y la puesta a punto de las resonancias que hacen consistir estas constelaciones será la estrategia de lectura como lo ha sido de escritura. Así pues, entendemos los universos textuales a modo de superficies o planos que se desligan de cronologías tanto como de autores, agrupando anacrónicamente y heterotópicamente textualidades heterogéneas. De este modo, será posible pensar los impactos y o las consecuencias de un texto sobre el universo textual completo como transactivos, y ya no únicamente retroactivos, como en el esquema loclusiano del significante vacío que hace de acolchado en sentido retroactivo, ni únicamente prospectivos, siguiendo una cronología evolutiva. Se trata más bien de una máquina de lectura en la que cada texto relee y agencia a todos los demás, no de cualquier forma, sino en función de los propósitos de la máquina de lectura misma. Es el texto el que lee textos. En ese sentido, que esta investigación encuentre en el corpus Foucaultiano su punto de partida, no implica que tal corpus sea asumido como principio ni como origen, sino más bien como un ineludible comienzo. Hemos de iniciar la reflexión por algún lado, y aunque no sea lo mismo cualquier inicio, tampoco concebimos natural ni necesario hacerlo por el Foucaultiano. Si bien iniciar por el corpus Foucaultiano tiene una razón de ser, esta razón no comporta modelo explicativo de la problematización. Bien hubiésemos podido partir de la lectura que propone Onfray en La construcción de uno mismo o del pensamiento de Plotino. Cada recorrido efectuaría, y lo hace, una máquina de lectura singular, un dispositivo de visibilidad y de decibilidad particular que arrojaría imágenes de pensamiento diferentes y que vectorizaría y organizaría la problematización alrededor de ejes acentrados específicos. En fin, todos estos recorridos son posibles y necesarios para la recomposición de una galaxia textual abarcativa respecto, en mi caso, de la estética de la existencia como categoría para pensar la política contemporánea. Al mismo tiempo, esta galaxia se nos presentaría siempre y en cada efectuación de la máquina de lectura como infinitamente grande e infinitamente infinitesimal. Un segundo efecto de este modo de proceder tiene que ver con el estilo de la escritura y la arquitectónica del texto mismo. Al tratarse de una máquina de lectura que se actualiza en la lectura misma, la escritura no encontrará en el esquema de casa de citas la estrategia más rica. Este efecto tiene dos modos. Por un lado, una escritura que navega por las referencias más de lo que las analiza exegética o hermenéuticamente. Por otro, aunque en estrecha conexión con lo anterior, una composición dialógica emergente que se abre a conversaciones histórica o geográficamente imposibles, pues son los textos, los cuerpos textuales mismos, los que se ponen en diálogo entre sí. A este ejercicio podemos llamarle heurística experimental,
en el sentido que puede entenderse como una cartografía permanente y asignificante, en el sentido de Guattari, una techné, esto es un saber hacer, que no presupone y reproduce un saber, sino que se parece más a una experimentación que pone en cuestión, problematizando el saber mismo, haciéndolo emerger en ese mismo cuestionamiento. El saber emerge cuando se pone en cuestión al problematizarlo en la experimentación del saber mismo. Es en este sentido que concebimos una operación de lectura que produce sus propios cuerpos textuales y que los produce a partir de las relaciones que establece entre ellos. Estas unidades mínimas, los textos, pueden pensarse como piezas abiertas de un rompecabezas que puede ser armado de diferentes formas, que exige ser recompuesto desde y en el movimiento de su propio diferir. Cada movimiento recompone el tablero en su totalidad y hace mutar más o menos tanto las piezas ya ensambladas como las restantes. Esta perspectiva, que se desprende de los postulados del PDI, por supuesto, no cae ni en un relativismo ni en un posmodernismo light. Esto es, por ejemplo, afirmar que no hay diferencias de esencia entre los seres humanos y el resto de la naturaleza no quiere decir necesariamente que no haya diferencias en absoluto. Ya Foucault hablaba de la discontinuidad como rítmica propia de la historia realmente efectiva. Por lo tanto, solo se podrá pensar la coherencia del sistema de pensamiento que acá proponemos si se tiene en cuenta su contextura necesariamente abierta. Así como en el caso del sistema acentrado, será necesario producir y percibir una coherencia inherentemente incoherente o una incoherente coherencia. Respecto de su propia investigación, afirma Gross. Cita: no estoy emprendiendo el análisis de una historia coherente, sino más bien buscando precisamente las variaciones y las fuerzas que han adquirido y transformado un concepto, lo incorporal, que no tiene nombre propio. Fin de cita. Y en este propósito, que es simultáneamente el modo de existencia de la investigación misma, nos encontramos en un salón de espejos, en un sistema de matrioscas que, primero que todo, nos lleva a aceptar que cada ser es el resultado de un proceso de ensamble o de asociación de elementos, que son a su vez ensambles o asociaciones, y que esto se repite hasta lo infinitesimal y el infinito. Todo esto, creemos, da cuenta del hecho de que el cuerpo textual asumido en la investigación es un recorte arbitrario y contingente, pero no por esto aleatorio y descuidado, de un universo textual más grande que incluiría esas voces que hemos decidido escuchar como susurros de inspiración. Hasta este momento, entonces, debería estar más o menos claro que concebimos el PDI como un régimen de decibilidad y de visibilidad. Esto quiere decir que en su efectuación en tanto máquina de lectura y de escritura, da forma a ciertas cosas y a ciertas otras no. Lo infinitamente pequeño, el diferir de la diferencia, el movimiento, son apenas algunas de las imágenes que nos ofrecerá más o menos constantemente. Por otro lado, las grandes estructuras, las esencias, las estabilizaciones, serán elementos que no reconocerá como centrales en el momento de problematizar. Ya hemos dicho que el PDI no niega la existencia de las instituciones o de las personas, sino que las acepta en tanto resultantes abiertas de un proceso de composición de infinitos componentes infinitamente pequeños. Así, el paradigma de la diferencia infinitesimal no podrá admitir la noción de tema de investigación, pues esta expresión implica una estabilidad, una totalidad cerrada, ubicable en tiempo y espacio. Más bien, pensaremos en términos de problematización, lo que constituye no solo una decisión estilística, sino un constante esfuerzo por reponer el movimiento, la cualidad relacional y la apertura permanente de aquello que seguimos en el sentido que señala Guattari. Un problema hay que seguirlo.
No hay en esta decisión un puro voluntarismo, sino un constante trabajo de desplazamiento de las preguntas y de los modos de formularlas. Por ejemplo, resulta especialmente ilustrativo el modo en que Tonkov marca este desplazamiento respecto de las preguntas por el individuo y por lo social, entendido como sistema, ya que no se desentiende de los términos individuo, sociedad, sino que los aborda desde una perspectiva radicalmente nueva. Dice Tonkov, la pregunta no es saber si lo individual es libre o no, sino más bien si lo individual es real o no. Como veremos, lo individual es real, pero su realidad es inestable y siempre provisional. Al mismo tiempo, los sistemas no son realidades sui generis compuestas por elementos similares, sino más bien procesos de integración de diferencias infinitesimales. Más que una totalidad, un sistema es entonces una no totalidad, un conjunto que constantemente está en proceso de transformación, o mejor dicho, un conjunto que es un proceso abierto. Fin de cita. Refiriéndose a los casos de Gabriel Tarde, Foucault y Deleuze, Tonkov clarifica el modus operandi del PDI. La gramática de la diferencia infinitesimal pretendida por todos ellos, Tarde, Foucault y Deleuze, entiende que las transformaciones provienen de invenciones, diferencias que son producidas y diseminadas a un nivel llamado microfísico, en Foucaultiano, microsociológico, en Tardiano, o micropolítico, en Deleuziano, y que irremediablemente modifican el espacio social en el cual son propagadas. De este modo, nuestra pregunta por la política implica inmediatamente una reflexión de orden ontológico, y es que, cita de Gross, dado que hasta ahora creamos ontologías que no solamente ni principalmente piensan seres, sino también devenires, es decir, en la medida en que las ontologías puedan ser consideradas ontogénesis, una ontoética no puede sino encarar la pregunta por cómo actuar en el presente y sobre todo cómo llevar a cabo un futuro diferente al presente. Esta es simultáneamente ontológica, ética y política. Fin de cita. Se trata de un deslizamiento complejo, pues comprende una teoría política, una teoría del poder y una ontología que se dicen correlativamente en una conjunción difícil de diseccionar con claridad. La inspiración deleuziana al respecto es contundente, ya que no se trata simplemente de una traducción o de una evolución de lenguajes provenientes de otros enfoques paradigmáticos, puesto que esos paradigmas tendían a ubicar la política en una dimensión secundaria respecto de lo social. Ellos también tendían a entender la teoría de la política como compartimientos separados, incluso cuando eran interdependientes, lo que no siempre era el caso. Además, se trata de un paso al costado respecto de esas aproximaciones teóricas que se presentaban a sí mismas más directamente como herramientas políticas y no de cualquier clase política, sino de una de tipo emancipatorio. Esto es el marxismo en sus versiones tradicional, estructuralista y freudiana. En términos de Gross, esta operación paradigmática se dice como una disputa conceptual permanente en la medida en que puede entenderse como aquello que un concepto filosófico debe alcanzar y perseguir para hacerse parte del pensamiento filosófico mismo. Un concepto tiene que encontrar por su cuenta un lugar ilocalizable, una posición intensiva entre todos los demás conceptos que lo disputan y pretenden, lo que además es también la condición bajo la cual tal lugar puede ser pretendido y disputado, al cual puede ser añadido y complejizado, así como mal interpretado o redireccionado por otros conceptos. Fin de cita. Lo anterior es especialmente relevante para nuestra investigación, ya que consideramos tal ilocalización, tal posición intensiva, la pista fundamental en el proceso de seguimiento del movimiento problemático de la problematización misma.
sobre todo en el momento de pensar las nociones de estética y política y de su no relación. La manera en que la pregunta política misma reclama ser rastreada y reformulada en nuestra investigación es la razón por la que recién ahora podemos estar seguros de no poder formular una respuesta que satisfaga a la pregunta leninista en sus propios términos. El PDI no permite la programática ni la prospectiva, sino únicamente la experimentación estratégica. Esto no quiere decir que no haya nada que hacer, sino que no existe un algo estable y concreto ante lo cual se pueda hacer algo estable y concreto. Bajo el prisma del PDI, no se evade la pregunta, sino que se le desactiva epistemológicamente. Es más, ninguna de las respuestas que se ha dado a la pregunta leninista constituye, bajo el paradigma de la diferencia infinitesimal, un hecho. Su estabilidad es más bien entendida como una ralentización mayor o menor de un proceso de velocidad variable. He ahí por qué, desde un punto de vista epistemológico, acá identidad y reposo son entendidos como estados límites, esto es, imposibles de alcanzar. Además, son vistos como ficciones o simulacros totalizantes y potencialmente totalitarias desde un punto de vista político y social. En términos de Bourdieu, la tarea siempre consistirá en darle la vuelta a la pregunta. Cita: la pregunta más adecuada para abrir esta concepción de la resistencia no es la que nos llevaría a definir mejor un sujeto de la acción política, sino más bien aquella que ilumina la condición de posibilidad propia de la experiencia de lo político. Cómo hacer propia la fuerza del anonimato. Fin de cita. Pero tal evasión de la pregunta, que incomoda y pone nerviosos a tantos, es lo más interesante de todo el abordaje, pues señala que allí donde parece estar la clave de todo, solo habita un espejismo. He ahí el objeto de la crítica, establecer una relación de insumisión reflexiva con las condiciones de posibilidad dadas en y para nuestro presente. Todo el arte de la crítica Foucaultiana consiste en no sugerir ninguna vía concreta de transformación. Baudelaire. El fondo de la cuestión radica en la necesidad y en la urgencia de un ejercicio que cuestione lo más sagrado de la ilusio política contemporánea. Dice Foucault: pienso que imaginar otro sistema constituye actualmente parte del sistema. Yo opondría, por el contrario, la experiencia a la utopía. La sociedad futura se perfila quizás a través de experiencias como la droga, el sexo, la vida comunitaria, una conciencia diferente, otro tipo de individualidad. Fin de cita. Foucault, Más allá del bien y el mal. En ese sentido, política y ontología se acercan nuevamente. Dice Gross: las ontologías tienen resonancias éticas y políticas, así como estéticas y culturales, que proporcionan límites y obstáculos que trazan una fuera a los marcos epistemológicos. Las ontologías tienen implicaciones éticas y políticas en el sentido en el que marcan una diferencia en el modo en que vivimos y actuamos. Lo anterior tendría como consecuencia que los valores creados en el proceso no son creados voluntariamente siguiendo un cierto libre albedrío o una conciencia individual, sino que responden a procesos infinitesimales traccionados por la inmanencia de una red de fuerzas provenientes no exclusivamente del sujeto mismo, sino de aquellas que lo constituyen desde su provisional exterioridad. De modo que el proceso de invención o de creación no tendrá como prerequisito formal la voluntad ni la conciencia, lo que en Mil Mesetas de Deleuze y Guattari llaman las fuerzas no humanas del hombre o la naturaleza no orgánica de lo humano,
juega un papel fundamental para pensar la ética, entendida como una afirmación de la vida y de las fuerzas no vivientes que componen y la delimitan. La ética es un intento de vivir de acuerdo a los principios que uno elige para uno mismo, para regular la propia vida, de acuerdo con los objetivos y los ideales que también son los que la vida toma del mundo, las direcciones u orientaciones ya latentes o virtuales en el mundo. Cita de Gross. Ya va a terminar. Más o menos. El arduo trabajo de esta ética se contrapone a la lectura postmoderna del todo vale en lo referente a la posibilidad infinita de conexión y de composición con y en elementos heterogéneos. Este trabajo encontrará su quehacer más bien en la capacidad de producción de una resonancia tal que permita inventar o crear aquello que reclama ser creado de acuerdo a necesidades o ahogos específicos. Es también en esa medida que no se trata de una voluntad individual, sino de un encuentro de fuerzas. En la figura del pensamiento que proponen algunos textos de corte deleuziano, es un problema el que exige ser pensado, y esta exigencia se da bajo la forma de una violencia del y al pensamiento, antes que bajo cualquier voluntad autocomplaciente de pensar tal o cual cosa. Nosotros los brujos, dicen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Pareciera que hay que ser brujo para poder seguir este extraño entramado epistemológico. Sin embargo, el PDI nos resulta al mismo tiempo una extraña pragmática alógica que esos brujos nos presentan extensivamente así. Cita. El error que hay es creer en una especie de orden lógico, entendido moderador. El error que hay es creer en una especie de orden lógico en esa hilera, esos pasos o esas transformaciones. Cada multiplicidad es simbiótica, reúne en su devenir animales, vegetales, microorganismos, partículas locas, toda una galaxia. Tampoco hay un orden lógico preformado entre estos heterogéneos. Así actuamos nosotros los brujos, no según un orden lógico, sino según compatibilidades o consistencias alógicas. Nadie, ni siquiera Dios, puede decir de antemano si dos bordes se hilarán o constituirán una fibra, si tal multiplicidad pasará o no a tal otra, o si tales elementos heterogéneos entrarán ya en simbiosis, constituirán una multiplicidad consciente o de confusionamiento apta para la transformación. Nadie puede decir por dónde pasará la línea de fuga. En cada caso se dirá si la línea es consistente, es decir, si las multiplicidades se transforman efectivamente en los devenires de paso. La pragmática no tiene otro sentido. Haced rizoma, pero no sabéis con qué puedes hacerlo, qué tallo subterráneo hará efectivamente rizoma, o hará devenir, hará población en vuestro desierto. Experimentad. Qué fácil es decirlo, pero no hay orden lógico preformado de los devenires o de las multiplicidades. Hay criterios, y lo más importante es que estos criterios no son posteriores, se ejercen sobre la marcha, en el momento. Bastan para guiarnos entre los peligros. Hemos de experimentar sin certezas respecto del porvenir de esta experimentación. Se trata de una experimentación en la medida en que hacemos nuestro lente, el PDI, bajo el cual las transformaciones del orden microfísico, molecular, micropolítico, que son necesariamente invisibles a los ojos de los paradigmas hasta el momento autohabilitados para dar cuenta de lo real, cobran acá vital importancia y constituyen los vectores que organizan cualquier posibilidad de pensamiento. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el sentido contrario. El PDI no es ciego a las grandes transformaciones y a las grandes contradicciones histórico-sociales, sino que las considera
más caminos de consolidación de un sistema societal que vehículos de sus cambios. En cualquier caso, son el final de una transformación y no su comienzo. La inmediata traducción ontológica de este nudo problemático se dirá en términos de el proceso de devenir. Donde está el ser, se ubica el proceso de devenir, el proceso de individuación que subyace y complejiza la manera en que puede ser entendido el origen. Si el ser es, en el mejor de los casos, una etapa del devenir o una tendencia hacia la que todo devenir puede ser dirigido, una fijación momentánea y abstracta de lo que está siempre cambiando, entonces, en lugar de una ontología, debemos desarrollar una ontogénesis e incluso una embriogénesis, dice Gross. Con Deleuze podríamos decir que se trata de una ontología del devenir, en tanto que tal, o con Simondon de una ontología de la metaestabilidad. En cualquier caso, nos convoca una ontología que renuncia a la estabilidad del sujeto, del ser, de lo ser, y que se abre a una concepción procesual del mismo, en consonancia, por supuesto, con el paradigma descrito. De modo que sus categorías fundamentales estarían más cerca de las nociones de diferencia, movimiento y relación que de las de esencia, estabilidad y ente. Tal ontología, tal comprensión del mundo como material ideal, como apertura incorpórea, puede proveer una manera de conceptualizar la ética y la política, así como el arte y la tecnología, como más que humano, pero menos que de otro mundo, como modos de vida en un vasto mundo sin dominarlo o entenderlo propiamente, como invenciones creativas para la elaboración y el incremento de la complejidad de la vida en el mundo de la coexistencia con todas las demás formas de vida y con la naturaleza no viviente. Dejo ahí y me queda una cita larga, no importa. Dejo ahí para ver si hay algo para conversar después de esto. Así que me alargué mucho. Buenísimo, Cami. Veo gente conocida en nuestra plataforma. Un saludo a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Raúl, qué lindo volver a verte y escucharlo a Camilo siempre. También veo que está Ana Judith Ruiz Ríos Quintana, un saludo para vos. Y también está nuestro querido coordinador de la carrera de filosofía, el profesor Jorge Manuel Benítez. Querido profesor, un abrazo. Hola Camilo, hola Raúl, ¿qué tal? Aproveché este tiempito que me surgió nomás para escucharlo a Camilo, ¿verdad? Escucharlo en el sentido personal y escuchar sus ideas también. Aunque eso sí me cuesta un poquito, estoy fuera de forma, Camilo, para seguirte el hilo. Así que vamos a escucharle a Laura las preguntas de Rosana, a ver cómo va. Yo estoy de oyente. Dale, quedamos así. Pues bien, gracias Manolo, Jorge, gracias Laura. Bueno, gracias por la presentación, Camilo. Como estábamos viendo, como estábamos diciendo anteriormente, pueden aprovechar y comentar, preguntar, consultar en los comentarios de nuestra página, en la página del colectivo independiente de filosofía. Alguna pregunta, duda a nuestro querido expositor Camilo. Desde acá estoy leyendo muchos saludos, abrazos. Así que pueden aprovechar, consultarle a Camila a ver qué nos puede decir. No sé, en esta mesa... ¿Quién manda saludos y quién manda abrazos? Eso a veces es más importante. ¿Cómo, Cami? No te entendí. ¿Quién manda saludos y abrazos? Porque a veces eso es más importante que las discusiones filosóficas. Bueno, yo en tenemos realidad saludos de... preguntas no tengo para hacer porque me está resonando. Este Camilo siempre nos pone ahí en ese lugar. Pero me parece que uno siente, en principio,
más que analizar y comprender y hacer preguntas, pero lo que me resuena y me quedó como para seguir pensando es como, no sé si estoy equivocada, díganme, como una propuesta súper creativa y atrevida para empezar a pensarnos en este estar aquí, ¿no? Esto de la cuestión del texto, que son todos los textos. A ver, no sé, me quedaron cosas ahí como para seguir pensando. Bueno, No sé si Raúl, Camilo, eso, ¿querés decir? ¿tienes ahí cosas para sumar y así hacemos una vueltita o...? Sí, sí, sí. Bueno, tengo la primera pregunta de Manuel Sanabria. Manuel Sanabria dice, frente a esa idea de que el pensamiento ideal es el que deja de lado la cita para pasar paso a una especie de conciencia en el que toda idea individual es realmente una idea colectiva de todo lo que se ha pensado, ¿en qué posición quedarían las corrientes de pensamiento, como por ejemplo las periféricas, las decoloniales, etcétera, que se empeñan en construir al pensamiento en general, aportando nuevos conceptos y que de alguna manera u otra compiten con el pensamiento general para lograr imponer nueva visión de la realidad? ¿No es esta, entonces, para los pensamientos periféricos, una forma que dé vuelta continua con la problemática estructuralista del pensamiento que se critica? Sí. Además, sí, Ah, acá compartí algo más. Pretender dejar de lado la sistematización y estructuralización del pensamiento no sería una forma de aplanamiento cultural y racional del pensamiento humano que impide la existencia del otro, agrega Manuel. ¿hay alguna manera de copiar copiar ese fraseo aquí en el chat de acá para no respetar los términos? Si no, lo intento hilar un poco. Y lo hilo a partir de lo que empezaba diciendo Laura, que es una propuesta atrevida y bastante altanera. Laura no dijo altanera, le digo yo. Pero sí, Porque, porque no repara mucho en cuidarse de decir que posiciones llamadas periféricas, decoloniales, poscoloniales, istas, constituyen, para decirlo suave, lo que Foucault decía en esa cita. Imaginar otro sistema ya es una operación que hace parte del sistema. Por lo tanto, disputar, para decirlo un poquito menos suave, y también con Foucault, es cuando Foucault, en la conversación con los Maos le dicen que quieren hacer una cárcel para meter a los burgueses a la cárcel. Foucault dice, pues usted no entendió nada, porque usted lo que quiere es hacer lo mismo que le hacen a usted. Los burgueses los meten a la cárcel a ustedes y ustedes quieren meter a los burgueses a la cárcel. Así que cuando usted entienda en qué consiste la modificación del orden del discurso, hablamos de política. Si eso resulta todavía muy suave, entonces uno podría hablar de el fascismo de las minorías, o del fascismo del colonialismo, del fascismo de los discursos periféricos desde este punto de vista, en el sentido en que pretenden producir un sistema que se oponga al sistema realmente existente en los términos que el sistema realmente existente propone. Entonces está jugando es el mismo juego. Está tratando de está tratando de ganar una partida de ajedrez, pero no está cuestionando las reglas del ajedrez mismo.
Ahora, que yo estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, no. Yo no adhiero a un hay que hacer porque precisamente sería contrario a la propuesta misma. Ahora bien, la segunda parte de la intervención, no sé, creo que caen dos falacias, al menos parcialmente. No se está renunciando a la sistematización del pensamiento, se está proponiendo un distanciamiento de esa forma de sistematizar el pensamiento, una forma que implica que la razón humana, y humana significa hombre blanco europeo, propietario, casado, heterosexual, monógamo y permanente, organiza el mundo. Entonces, si a eso, como empecé yo diciendo cuando yo hacía mis primeras anotaciones, siempre y cuando a eso le llamemos reducir o sacrificar la sistematización, si a eso le llamamos reducir la sistematización del pensamiento, entonces sí, estamos convocando a que se reduzca la sistematización del pensamiento. Y que si eso implica abrirle la puerta a una cosa irracional, Bienvenido. pues bienvenido sea, porque la racionalidad es lo que nos tiene en este cagadero inmundo que es el sistema de pensamiento dicotómico, exclusivo y, digamos, entonces, si a lo que le tenemos miedo es a la irracionalidad, veamos las consecuencias que ha tenido la racionalidad. Y a eso es a lo que deberíamos tenerle miedo, a continuar apostándole a la racionalización y a la hiperracionalidad en los términos tradicionales. Gracias, Richard, creo que me pegó aquí el texto. Sí, pretender dejar de lado la sistematización, ahí yo hago un punto y digo, no se deja de lado la sistematización, sino una forma de sistematización y estructuración del pensamiento, es decir, una forma de concebir el pensamiento mismo. Porque lo que viene detrás es que el pensamiento solo es entendido de una cierta manera. Y lo que se está apostando es precisamente a concebir la posibilidad, en principio teórica, de que el pensamiento no sea solamente lo que nos dicen que es el pensamiento. Que a eso le llaman sentipensar, y a eso le llaman el mundo de los afectos, los perceptos, y palabras para eso hay un montón. El caso es que eso incomoda a esa manera de estructurar el pensamiento. Y ahora sigo entonces, si eso constituye una forma de aplanamiento cultural, pues que nos aplane culturalmente lo que venga, porque el multiculturalismo y la pluralidad rampante también nos ha llevado a tener miedo de hablar frente a... Es decir, la crueldad de la democracia también es algo que tenemos que tomarnos en serio. El aplanamiento cultural y racional del pensamiento humano. Ojalá el pensamiento pueda desligarse de ese apellido humano, que es precisamente esa noción de la vida anorgánica o de la anorganicidad del pensamiento y de la vida. Así que es desde este punto de vista, ese desplazamiento no impediría la existencia del otro, sino que por fin le otorgaría al otro la posibilidad de existir en sus propios términos y no en los términos en los que yo le doy existencia. Es decir, abandonar la perspectiva kantiana de que solo conocemos de las cosas lo que ponemos en ellas, porque el otro solo es otro si cumple una serie de requisitos. Y eso lo aplica cualquier política de identidad, de género, de clase. No hay nada más ciego que un marxista ortodoxo. No puede ver diferencia, porque eso siempre ve en blanco y negro. Por meternos
apenas con un ismo. Entonces, muy lejos de implicar un impedimento de la existencia del otro, abriría la posibilidad de la otredad en su dimensión existencial más profunda. Y esa dimensión existencial de la otredad es la que violentaría la mismidad, es decir, lo que me obligaría a mí a leer a Rimbaud por fuera de un esquema puramente poético. Yo soy otro. Claro. Yo soy otro. Ese otro que por fin aparece bajo su naturaleza realmente, de su existencia realmente, lo que me devuelve a mí es que no hay un yo. Pero eso es imposible en el sistema de pensamiento hegemónico tradicional, porque todo otro tiene que servir para afirmar mi yo. Abrazo a mi tía que se metió aquí a escucharme, también gigante. Bueno, tu tía estaría dando cuenta de lo que estamos hablando. Sería como una afirmación. Apareció la tía, es un desplazamiento, ¿no? Está en cuestión profundamente y seriamente tres conceptos, el de epistemología, ontología e individuo, que es lo que hay que desmantelar de algo que tenemos como dado, y no es lo dado, es un modo. Puede haber otros, y de hecho los hay, pero no podemos dar cuenta de ellos justamente porque estamos atados a esto, aún pensándonos desde la periferia. Es que de hecho pensar desde la periferia es reproducir el centro. Exactamente, ese es el hueso, digamos, me parece, a donde hay que ir a esta manera de absorber los fenómenos, el mundo y las cosas. ¿No? A mí me pareció muy interesante esto de que lo individual es real, pero es provisional. Claro, lo que se pone en cuestión cuando se efectúa esta máquina de lectura no es que ya nada es real, sino que todo lo real es inestable. Es real por inestable. Por eso. Es real por vibrátil. Es real por su metaestabilidad. Es real por su fragilidad. Esa es la realidad. La realidad de lo real es su propia fragilidad. El pensamiento periférico necesita del centro para ser periférico, y en ese sentido es que, dice Foucault, están jugando el mismo juego. Seguimos jugando al gato y al ratón, solo que ahora el ratón es más grande que el gato y nos vamos pasando un poco el turno. Por supuesto que en la vida real, ahí en la calle, esta perspectiva que lo estoy presentando es una perspectiva que necesita encarnarse de maneras muy específicas y contextuales cada vez. De ahí la noción de experimentación. No se trata de un manifiesto del partido infinitesimal. Se acabó la era de los manifiestos, porque la realidad no es manifiesta, la realidad es vibrátil e inestable. Por lo tanto, esto es una propuesta que debe entenderse también como una propuesta metateórica. Para eso es que me invitaron los filósofos. Si esto fuera un congreso de trabajo social, pues yo estaría siendo prendido fuego vivo, claramente. Pero en términos filosóficos, hay un desplazamiento de la pregunta del ser, que es la pregunta por lo mismo, que es la pregunta por la identidad, que es la pregunta por lo real en tanto estable, a un gesto que se ocupa más de aspectos epistemológicos que tienen que ver con las condiciones de posibilidad de decir el ser o el no ser. Es un paso hacia atrás en el pensamiento que cuestiona y le devuelve a la ontología
precisamente su carácter arbitrario, histórico y contingente. ¿Qué quiere decir arbitrario, histórico y contingente? Que es de una manera y que esa definición, que sea de una manera, significa que podría ser de otra y que efectivamente puede ser de otra. Así que eso le devuelve a la... Eso es lo que... Claro, Pero el tiempo nos movemos entre dos ontologías. O sea, la ontología aristotélica y la dialéctica hegeliana, como si no existiera otro tipo de ontología. Porque la dialéctica hegeliana nos conduce a esto, ¿no? Que la periferia quiere ser el centro y una vez que es el centro, hay otra periferia que quiere ser el centro y entonces es una espiral de repeticiones. Y la otra es fija. Ismo. Y esto es un desafío atrevido, creativo, permanente, que está haciendo y está en juego. Entonces, hasta la construcción de los saberes va en esa misma línea, es un saber haciéndose saber. Es vida, claramente, es estar en el ruedo todo el tiempo, ¿no? claramente después de esta conversación, posiblemente vamos a ser tachados de posmodernos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque digamos, me parece a mí, aportando a lo que comentaba y nos contaba Camilo, la propuesta que siguiendo a Tomkonov plantea, me parece así a ver, creo que en alguna parte del libro, ¿no? Que es un problema viejo, nuevo sobre la teoría social, en donde trae a relucir la figura de Gabriel Tarde, y hace, digamos, ese seguimiento con Deleuze, Foucault, Lazarato, Latour, entre otros autores, que, digamos, rompe con esa dicotomía individuo-sociedad, digamos, tan dominante, hegemónica dentro de la teoría social, epistemológica, ontológica, llámenle como ustedes quieran, digamos, y guarda relación, creo yo, con lo que dice Laura, de que plantear esta teoría que nos trae Camilo es bastante atrevida, totalmente, así que estaría bueno que, volviendo al tema, a la gente que nos está escuchando, que puedan preguntar y consultar, a ver qué les parece lo que nos planteó Camilo, porque esto es transgresor, por decirlo de alguna manera, para el pensamiento tradicional, plantear, digamos, estas cuestiones esenciales que nos plantea Camilo. Esta idea de ciencia menor, de perspectivismo, de anarqueología y todas esas cuestiones, todos esos conceptos que a lo largo de la presentación Camilo nos habló, ¿verdad? Así que nuevamente invito a la gente que nos está escuchando a hacer sus preguntas, sus dudas. Mientras se reportan las amenazas de muerte epistémica, es curioso cómo funciona como una suerte de cuello de botella, en el sentido en que otras posturas paradigmáticas, otros enfoques epistemológicos, rehuyen de aceptar lo que esta perspectiva propone. Como que les causa mucho escozor. Sin embargo, a esta perspectiva no le causa tanto escozor lo que las otras proponen. Lo puede ver, lo jerarquiza de manera diferente. Es decir, el paradigma de la diferencia infinitesimal no niega la existencia de proletarios y burgueses, pero esos no están en el centro de la discusión. Esos no son el objeto, esos no son el eje que explica la cosa. Esos son personajes que necesitan ser explicados también, que es exactamente lo que Foucault le dice a Chomsky en el debate sobre la naturaleza. Que pobre Chomsky quedó ahí muy mal. Cuando eso lo saque Netflix, me lo voy a ver en una sola noche porque va a estar buenísimo. Ese debate Chomsky-Foucault es...
es, es, es Foucault hablando con una pared, porque Foucault acepta todo lo que Chomsky le dice. Existe una naturaleza humana inherente a todos los seres humanos llamados tales que es el lenguaje y la capacidad de significar. Eso habita en el cerebro y es así y punto. Y Foucault dice, sí, está bien. Ahora lo que yo me quiero preguntar es si eso ha sido así siempre y de dónde viene eso. Pero para Chomsky ese es el punto cero. Entonces, para el marxismo el punto cero es la lucha de clases. La lucha de clases no necesita ser explicada, porque la lucha de clases es el modelo explicativo de todo. Estoy haciendo una caricatura terrible, pero más o menos funciona así. El todo y las partes, en la cosa preestructuralista, explican todo, pero en ningún momento son explicadas. Foucault dice en varios textos, no necesitamos modelos que expliquen las cosas, necesitamos dar cuenta de eso que se pone como modelo. Claro, pero el modelo de la ciencia es explicativo. Es tan simple como eso, y las implicancias en términos sociológicos y políticos de eso es controlar un orden de cosas que es este orden de cosas. Entonces, una propuesta de este tipo rompe radicalmente con eso. Pues rompe con la jerarquía, rompe con las hegemonías, rompe con... Y pareciera que necesitamos un motor inmóvil para que todo lo demás se mueva. Y puede no ser de ese modo. Sí. Y de hecho no lo es. Eso es lo que se nos escapa en las ciencias sociales. Exactamente, exactamente. Entonces, y cuando nos señalen, como vaticina Raúl, que nos van a señalar de posmodernos, cuando se nos tache de posmodernos, habrá que hacer una aclaración respecto de qué significa ser posmoderno, en el sentido de que la posmodernidad o de que el posmodernismo, para ponerlo en lo que nos quieren tachar, es eso que postula que todo es válido, todo es posible y todo da igual. Cualquier postura da igual. Y es radicalmente lo opuesto, porque es un perspectivismo radical. Quiere decir esto que cada punto de vista es absolutamente diferente y tiene implicaciones sobre la totalidad del universo sobre el cual el punto de vista se apoya y al cual se dirige. Por lo tanto, es absolutamente lo opuesto de que cualquier cosa da lo mismo. No somos posmodernos. No, ni somos tan clásicos, diría Deleuze, ¿no? Él dice, soy un filósofo clásico. Somos tan clásicos que ni siquiera llegamos a posmodernos. No nos da el cuero para ser posmodernos y decir que todo da lo mismo. Nada da lo mismo, precisamente. Nada da lo mismo. El desplazamiento estaría ubicándose más hacia una cuestión ética, me parece. Hacerse cargo de la cosa, es que hay que hacerse cargo de los enunciados. Y eso es algo que no es fácil de hacer cuando uno dice, bueno, el modelo explicativo es la razón humana. Bueno, hágase cargo del racismo, del especismo, del clasismo, del etnicismo que implica esa aceptación. Porque si yo parto de que es la razón humana lo que da cuenta de la cosa, entonces estoy obligado a definir razón humana. Y eso implica lo que no es razón humana. Y ahí me deja fuera o a las mujeres, o a los negros, o a los pobres, o a los animales, o a lo inerte, o a los niños. A los niños, ni hablar. Olvídate. Bueno, tenemos algunos comentarios. Niños en la historia. Uno lee la biografía de los filósofos modernos y no hay niños. Nunca fueron niños. Bueno, leo un poco algunos comentarios que tenemos acá en el chat de la página. Dice Manuel Sanabria, aguante la filosofía, dice. Otro comentario de Manu Cosmos
dice, estoy destruido, soy estudiante, estupendo. Por lo visto, causó revuelo tu presentación, Camilo. Bueno, estamos llegando al fin. Bueno, aprovecho, creo que ya estamos llegando al final. Camilo, creo que fueron más de una hora de escucharte, muy agradecido por tus palabras, por tu conocimiento, obviamente, y también agradecerle a Laura que nos acompaña y que está aportando cosas para el debate. Obviamente también agradecido a las compañeras, a las compañeras, a los compañeros que están comentando, preguntando y consultando, ¿verdad? Temas relevantes que, digamos, nos interpelan en esta festividad del Día de la Filosofía. Así que nada, no sé si Richie, querés decir algo, querés comentar algo respecto a lo que a lo que nos dijo Camilo. Digamos para ya ir cerrando, creo que ya son 9:20, ya fue una velada en el caso de Camilo, que está ahí, creo que en Berlín ya son las 12, las 1, bueno, cerca. Así que, Una y media ya casi, sí. bueno, yo creo que no sé, Richie quiere decir algo, así le dejamos también descansar a nuestro invitado. No, nada más agradecerle a Camilo por su presencia y por su tiempo de transmitirnos un poco esto. Y como justamente voy a decir, Raúl, obviamente causó revuelo en los grupos y despertó mucho interés también, ¿verdad? Y el debate estuvo muy interesante, buenísimo. Creo que gran mayoría de los compañeros y compañeras tipo están valorando el espacio de aprender un poco, ¿verdad? Y nada, en nombre del colectivo, volver a agradecerte, Camilo, por tu tiempo, también al profe Raúl por moderar, y nada, a los presentes también acá. Y nada, a todos los espectadores que estuvieron acompañándonos y a sus preguntas, dudas, nada, solo eso. Si tiene algunas palabras para el final, y nos despedimos y le dejamos dormir al profe. No, agradecerles la invitación otra vez y reiterar la disposición. O sea, es verdad que hay un momento de trasnoche acá, pero por lo menos con Raúl y con Laura sabemos que estos diálogos se continúan y se han continuado en otras ocasiones hasta altísimas horas del amanecer. Raúl acompañado de sustancias de dudosa procedencia, por supuesto, pero otras personas hemos logrado guardar la compostura en esos momentos de debilidad. Así que para los tres gatos locos que les interese algo de lo que estuvimos charlando, mis contactos quedan ahí siempre abiertos a continuar el diálogo en cualquier registro que lo consideren pertinente. Y qué pena por todo, ¿no? Qué pena por este chasco tan terrible. Así, celebrar así el Día de la Filosofía debe ser algo que no les será perdonado jamás. No te hagas el humilde, Camilo, que la humildad con nosotros no va porque no somos tan grandiosos. Lo dijiste Chin por el Día de la Filosofía. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Gracias por la invitación, Richie. Un gusto verte. Posiblemente nos vamos a ver prontito. Sí, tenemos que salir con eso. Bueno, únanse a nuestros grupos de lectura también. Con Raúl se pueden informar y si no me hablan, porque estas cosas las hacemos también así online con varios experimentos. Así que únanse los que así lo deseen, les que quieran
abrazar el lado irracional y aplanar la racionalidad y abrazar la irracionalidad. Sean bienvenidos a este rebaño de perdición y consumo de sustancias prohibidas, filosóficas y demás. Muchas gracias, gente. Muchas gracias y hasta la próxima Te vez. quiero mucho, amigo. Raúl, nos vemos. Gracias por Nos vemos. esta charla y nos seguimos viendo. Fue un día hermoso, se termina lindo. Bueno, Chao. Chao, chao. bienvenidos. Muchas Chao, gracias a Cami. todos, Chao, a todas, a chao, todos. Brachi. Chao, chao, familia.